Hola, me presento ante ustedes. Sean bienvenidos. El presente video es un pequeño tutorial que espero no se alargue mucho. Trataré de hacer los esquemas más básicos de configuración con el software Leica Infinity. En este particular, haré un ejercicio para demostrar de la forma más detallada posible el procesamiento de un archivo GNSS estático, un Linux, que particularmente en este caso tengo tres cores descargadas para hacer un ejemplo práctico y de las cuales tengo también a disposición certificados de coordenadas emitidos por el IGM. En particular, dichas estaciones son tres ubicadas en la región metropolitana y lo que particularmente haré en el Lake Infinity será procesar utilizando los archivos de dos estaciones cores para obtener la coordenada de una de las estaciones, ¿ya? En particular de la estación CORS IGM2, más que todo porque como característica principal esta CORS no posee datos de observación de GLONASS, perdón, de Galileo y Beidou. Si mal no recuerdo solo tiene GPS, pero puedo tener ahí, podríamos chequear un poco el RINEX al inicio para poder confirmar este dato, ¿no? Y en cambio las otras dos estaciones sí son más modernas y por ende tienen más datos de constelaciones, así que en cierta forma tienen mayor información. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos un procesamiento de un estático, en primer lugar, va a mandar siempre el filtro o la limitante principal va a ser la estación que tenga menor cantidad de datos. Eh, si, por ejemplo, utilizáramos IgM2 como una de las core con coordenadas fijas, esta igual va a limitar aquella que vayamos a calcular porque lo que se utilizan son los datos que estén en común. Entonces, si solamente hay datos de GPS para una de las estaciones, se determinarán coordenadas solo utilizando constelación GPS, ¿no? Así que por esto mismo también estoy haciendo este mismo ejercicio. Sin embargo, si pudiéramos determinar las coordenadas de alguna otra estación, CORS, que sí tenga Galileo, Beidou, en conjunto con otras dos y que una sola de ellas tenga solo GPS, obviamente nos van a resultar en dos coordenadas, una que tendrá mayor precisión que la otra, ¿no? Em, Vamos a ver el caso y particularmente decidiremos en su momento cuál utilizar, ¿no? Lo que quería hacer referencia es que siempre la limitante del vector de procesamiento va a ser la estación que tenga menor cantidad de datos, ¿no? Entonces allí hay que tomar una consideración en planificación para poder decidir qué estaciones usar y cuáles no, ¿ya? Esto como resumen inicial. eh, Acá presentándome de nuevo, yo me llamo Hermes García, soy un ingeniero geomático revalidado acá en la Universidad de Chile, de profesión original ingeniero geodesta de la Universidad del Zulia en Venezuela y con aproximadamente unos 14, casi ya 15 años de experiencia como ingeniero en el área de análisis de datos geoespaciales, de sensores remotos y actualmente combinado con diferentes ciencias, por lo cual me he orientado más hacia la programación y geomática, ¿no? Estos tutoriales en particular van a ser orientados a personas que quieran conocer más detalles sobre el procesamiento con el software Lenka. Como requisitos previos, pues obviamente deben tener conocimientos básicos de GNSS y sobre el formato RINEX, de los cuales probablemente haga algunos otros videos adicionales. Eh, en particular caso, tendrían que tener el software Leica Infinity licenciado e instalado en su máquina. Y
seguramente tener los archivos descargados de las estaciones que vayan a utilizar o en su defecto de los datos que vayan a procesar. Bien, sin más por acá preámbulo, si voy a presentar un cierto esquemático. En la diapositiva les muestro una imagen a la derecha con la ubicación rápida con una imagen de Google Earth de las tres estaciones, ¿no? Vizcaya, que es la color verde, IGM2, que es la color rojo, y BN13 Santiago, que es la color amarillo. En ejercicios anteriores, en capacitaciones y en clases, he realizado el procesamiento desde Vizcaya y desde IGM2 hacia BN13, ¿no? Hoy día podemos emular el mismo procesamiento para no complicar mucho en cuanto a la selección de vectores. Como pueden ver, no son la misma distancia, así que vamos a observar seguramente que va a dar mucho más parecida la coordenada del certificado con el vector más corto, ¿no? Esto es obviamente por razones lógicas debido a la línea base o a la distancia de la línea base. Como una preparación del procesamiento lo he dividido en 5 etapas diferentes, ¿no? Preparación inicial y descarga de archivos necesarios, creación y configuración del proyecto en Lake Infinity, gestión de puntos de control y carga de archivos, procesamiento estático y revisión de parámetros, exportación y conservación de productos finales, ¿no? Estas son las 5 etapas principales de cualquier procesamiento. En cuanto a la preparación inicial y descarga de archivos necesarios, hay ciertas pautas que debemos seguir, ¿no? Dependiendo de si vamos a hacer un procesamiento básico o semi avanzado, que podría decirse que es lo que vamos a realizar hoy día, o si vamos a hacer un procesamiento más avanzado. Si se va a realizar un procesamiento avanzado, seguramente muchos software no van a ser de utilidad porque nos tendrían que permitir incorporar diferentes productos GNSS disponibles a través de las instituciones, ¿no? Para hacer el video más corto, no les voy a demostrar en dónde descargar cada archivo o cada tipo de producto GNSS. Si lo quieren solicitar como una información adicional, yo estoy dispuesto y en dado caso este video eh, seguramente lo cargaré a YouTube, así que podrían hacer en los comentarios. Eh, lo que sí debemos tener son los archivos de Linux de las cores en cierta forma. En el caso de que vayamos a utilizar cores, si vamos a utilizar estáticos propios, pues los archivos de las bases y de los rovers o de los móviles. Tenemos que tener las efemérides GNSS que pueden ser transmitidas si vamos a hacer solo un procesamiento básico o en su defecto precisas si vamos a hacer un procesamiento avanzado. El día de hoy el video va a ser un poco más largo porque voy a demostrar cómo a través del Leica también podemos descargar las efemérides precisas, ¿no? Y datos auxiliares que ya corresponden en caso de que primero las antenas GNSS que vayamos a disponer a procesar no se encuentren dentro de la configuración que ya tengamos en el software. Y segundo, otros archivos adicionales como les mencionaba para procesamientos más avanzados. Por ejemplo, modelos de Tropósfera, de Ionosfera, archivos de configuración de relojes, etcétera, ¿no? En particular, pues debemos revisar previamente los formatos que sean compatibles. Obviamente que ojalá todos sean Rinex o tengan en algunos casos el Hatanaka. Para Lake Infinity igual funciona Hatanaka. RTKlib igual es un software libre. Y ojalá una organización adecuada de los archivos, ¿no? Para conocer cuál es el archivo que le corresponde a cada punto o a cada course o base o equipo GPS, ¿no? Además tenemos que verificar las coordenadas de las cores, ¿no? Tenemos que tener obviamente la disposición de los certificados con las coordenadas fijas para poder utilizarlos como referencias
y colocarlos como datos de entrada en el Lake Infinity. Este dato va a ser primordial para poder vincular al dato de referencia de dichas estaciones o dichos equipos GPS donde estén instalados, ¿no? Ojalá que estén actualizados en época. Esto va a garantizar, además de la precisión del procesamiento, también va a garantizar una homologación de las épocas de referencia en las estaciones, ¿no? Obviamente deben ser todas de la misma época de medición, es decir, si estamos trabajando con estaciones CORS y certificados del 2021, que todas las estaciones CORS tengan sus certificados en 2021, ¿no? No podemos mezclar épocas porque eso obviamente nos dejará un desfase entre las coordenadas finales. Como creación y configuración del proyecto en Lake Infinity, bueno, ahí tenemos que tener ciertas consideraciones. Voy a hacer una pausa acá en la presentación para poder pasar a la presentación de los archivos, ¿no? Ok, acá en pantalla tengo los archivos y esto para ser muy breve, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mapa de la cores. Tendríamos las tres cores distribuidas, ¿verdad? En el área de Santiago. Vamos a realizar el procesamiento para establecernos como objetivo desde IGM2 hasta BN13 y desde Vizcaya hasta BN13. Esto más que todo porque IGM2 y Vizcaya son estaciones cores del IGM administradas por el CSN, que es el Sismológico Nacional, y BN13 es de bienes nacionales, ¿no? Entonces vamos a utilizarlas para poderlas hacer el procesamiento. Si tuviésemos los certificados 2025 de esas dos estaciones de referencia, podríamos luego actualizar las coordenadas, ¿no? En cuanto a los archivos, pues para demostrarlo simplemente, si los quieren transformar de Hatanaka a Rinex, tienen que tener el transformador adecuado. Ahí pueden revisar en Sirgas Chile algunos tutoriales. Este es el archivo de bienes nacionales. Aquí está particularmente en Hatanaka. Podemos verlo con Notepad. Y en particular es importante chequearse el código que se emplea para la estación, que en dado caso aquí lo podemos ver en pantalla en la línea número 14 del archivo como marker name, ¿no? Es importante recordarlo para poder configurar en el Lake Infinity los nombres de los puntos con esa misma nomenclatura. En particular, pues tenemos aquí los certificados. Disculpen, la tenía aquí. Tenemos el de BN13, ya actualizados hasta la época 2021, aunque lo hayan emitido en 2023. Las coordenadas de IGM2 para la época 2021 y las coordenadas de Vizcaya también para la época 2021. Como les mencionaba, lo importante es tenerlas todas en la misma época, y esto como un ejemplo didáctico, pues también tengo las de bienes nacionales de BN13 como para comprobar los resultados, ¿no? Aquí podríamos comprobar tanto latitud, longitud como norte y este, ¿no? Eso por ahora, y les muestro que tengo aquí los archivos de las cores también y sus PDFs específicos de los datos de coordenadas, ¿no? Es lo único que necesitamos. En dado caso de bienes nacionales podemos descargar también las efemérides transmitidas, que es recomendable agregárselas al Leica para el caso de que falle el procesamiento con las precisas, ¿no? Ok, en pantalla tenemos acá el software Leica Infinity. Ya yo tengo algunos proyectos creados porque lo uso constantemente. Sin embargo, probablemente en sus configuraciones iniciales no tendrían ningún tipo de configuración o perfil o proyectos. En una primera instancia, lo que debemos chequear es en el apartado de Coordinate System. El software en particular yo lo tengo en inglés. Actualmente desconozco si puedo descargarle alguna actualización para cambiar el idioma, así que lo mantengo en pantalla en inglés. Eso por el momento. Y en Coordinate System, en el apartado del Welcome,
nosotros nos tenemos que asegurar tener la sistema de proyección que requerimos para nuestro procesamiento, ¿no? En particular, pues para hacer la descarga de estos perfiles de configuración de proyecciones, nosotros nos vamos, como bien les decía, desde el Welcome a Coordinate System, o nos vamos directamente a Tools y vamos a Coordinate System o sistema de coordenadas, ¿no? Ahí vamos a ingresar a Localize, lo cual abre una pestaña en la que podemos descargar dichos archivos y en particular para acá, para el país chileno, nosotros tenemos que descargar el geoide o el modelo de geoide que está en global, ya en global y en geoid models. Pueden abrir las pestañas y solo descargar los que les interese, o pueden descargar todos los geoides que aparecen allí. Sin embargo, estos son secciones del mismo geoide, ¿no? GM 2008, pero partido según 4 cuadrantes dentro del globo, ¿no? Cuando nosotros hacemos clic dentro del cajetín, ¿verdad? De chequeo, él va a agregar a una lista de descargas, ¿no? La carpeta de descarga, pues las tenemos acá en pantalla, van a ir directamente a la descarga predeterminada. Y podemos ingresar también a Chile, y en Chile podemos chequear por regiones, norte o sur, o en su defecto a todo el país, abrir con el icono, como pudieron ver en pantalla, todos los sistemas que están de proyecciones, o en su defecto descargarlos todos, ¿no? Siempre pueden chequear uno por uno haciendo apertura o expandiendo la pestaña con este botón. Si lo agregamos todo, pues aquí ya tenemos para iniciar. En particular en mi computadora, como ya los tengo listos dentro de mi software, solo lo voy a mostrar acá de que va a descargar, pero no va a instalar nada porque ya lo tengo instalado, ¿no? No va a importar. Así que seguramente va a decir, como ven en pantalla, no data imported, y que ya existe, ¿no? Actualmente dentro del software, ya already exists. Y lo mismo va a decir con las otras, ¿no? Voy a recortar acá solamente para no alargar el video. En sus máquinas deberían de mantener la descarga hasta que termine, y que estén todas importadas, ¿no? Y yo voy a cancelar. Bien, importados todos, les va a aparecer en pantalla, ¿verdad? Todas las configuraciones. Yo particularmente también descargué las del WS84. Sin embargo, las de Chile están por acá abajo también, ¿no? Las PESA 59, 69, 56, etcétera. Así que ahí tienen las transformaciones, y en particular tenemos todos los sistemas de proyección del país, ¿no? De Chile. Otro apartado que podemos ingresar directamente al iniciar Leica es el de antenas, directamente en Tools, y aquí podríamos importar las antenas desde un archivo Antex, ¿no? Podemos hacer desde un archivo Antex, ATX, RTX o ANIFO. En particular, estos archivos los pueden descargar desde las páginas del IGS, que es el Servicio Internacional del GNSS, o en su defecto desde el NOAA, que es el del JPL de la NASA. Yo casualmente ya los tengo descargados. Si quieren en los enlaces me pueden comentar también. Y tengo los del NGS y los del IGS, ¿ya? El NGS es el del NOAA y el IGS el internacional. El IGS 20, que es el más reciente, ¿verdad? Del 2020, lo podemos seleccionar y lo podemos importar. Y automáticamente, aquí quizás no vemos ningún cambio, pero a ustedes les va a aparecer la cantidad de antenas que ven ahora en pantalla, ¿no? De fábrica, si mal no recuerdo, solamente tiene las Leica absolutas, y no me acuerdo si tiene otra de algún adicional, ¿no? Todas estas que ustedes ven acá en pantalla, pues son actualmente importadas desde el archivo. Igual podemos crear antenas en Manager. En el Manager podemos crear antenas nuevas,
Si, por ejemplo, nuestro equipo GNSS no está calibrado ante ninguna institución internacional, podemos agregar una nueva antena y tendríamos que agregar los parámetros geométricos en esta configuración que aparece acá, ¿no? Agregarle un nombre, agregárselo a un set de calibración, etcétera, ¿no? En particular, también podemos usar esa opción para hacer un set de calibración nuevo, ¿no? Podemos hacer una antena nueva y además agregar en un nuevo set, y ese set pues le podemos colocar luego un nombre, ¿no? Al aplicar. Esto particularmente es bueno para ir creando nuestro set de proyectos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá tengo una que dice proyecto absoluta y tengo una que dice ICAS curso, que fueron unos cursos que realicé. Y en esas particulares, pues uno puede ir agregando antenas que uses constantemente, ¿no? Para no tener que seleccionar una por una. Porque lo que pasa en el Leica es que tenemos que tener todas las antenas que vayamos a procesar en el mismo set de calibración para que él las pueda recoger de allí y hacer el procesamiento. Como les decía, aquí también en el manager, aparte de esas opciones, el GNSS Manager nos permite hacer otras cosas, ¿no? Como quizás descargar archivos de estaciones de referencia, ¿no? Aquí en particular, alrededor de Santiago pueden fijarse. Pueden ver la disponibilidad satelital según alguna planificación. Pueden descargar efemérides precisas. Y en este particular me voy a detener un poco. Solamente para mencionar que para descargarlas, ustedes, una vez tenidos los archivos, él va a reconocer automáticamente la fecha que necesita. Pero si no los tienen incluidos porque están empezando a abrir el software y lo quieren hacer inmediatamente, lo que tienen que hacer es darle en download, y como no tienen archivos, pues no va a reconocer automáticamente las fechas, por eso aparecen en 00 de la fecha actual, pero ustedes pueden seleccionar aquí la fecha específica que quieran descargar, ¿no? Si quieren descargar del 1 de septiembre, por ejemplo, entonces ponen 1 de septiembre hasta, no sé, hasta el 4 de septiembre, ¿no? Y le dicen que descargue efemérides precisa, él la va a colocar en el archivo de importación, ¿verdad? Dentro del proyecto, del último proyecto que hayan tenido guardado. Entonces, por eso es importante hacer este paso más que todo cuando ya tienen un proyecto creado, porque las efemérides van a quedar guardadas en el proyecto, ¿no? Por eso solo me voy a detener en ese ítem. Vamos a continuar aquí y bueno, podemos quizás ver modelos de ionosfera, esto como para un procesamiento más avanzado, e importarlos desde esta opción, importar y modelos de ionosferas. Tendríamos que tener un archivo del tipo ion para poderlo hacer. Igual podemos importar las efemérides precisas, que las pueden descargar también de las páginas del IGS, y en dado caso tendrían que ser en formato SP3, que actualmente se les llama con una nomenclatura específica y tienen al final el ORB, ¿no? Particular por ahora no lo voy a realizar, como les decía, esperemos hacer la carga de los archivos. Bien, tenemos entonces configurados nuestros sistemas de coordenadas y si tienen los archivos de antena, pues han importado los grupos de antena. Por ahora esta es la configuración general respecto a el software completo, ¿no? Ok, entonces en primera instancia lo que tenemos que hacer es creación de un proyecto. Tenemos que crear el proyecto específico para nuestro trabajo. Organizar las carpetas realmente es un proceso previo, pero se puede hacer durante la creación del proyecto si es que no lo han realizado. Me refiero a las carpetas en Windows, donde tienen sus archivos RINEX, donde tienen sus informes o certificados de coordenadas, etcétera, ¿no? Y ojalá también una carpeta de exportación de los resultados, por ejemplo. Entonces, todo esto lo tienen que tener ya organizado previo al trabajo para que puedan hacer una eficiencia confirmada o realmente puedan hacer más eficiente su procesamiento.
Y este entorno ordenado pues va a garantizar que el procesamiento salga de una forma correcta. Particularmente dentro de la creación del proyecto pues tenemos que definir ciertos parámetros clave. En primera, la configuración del sistema geodésico, el datum y la proyección. Es vital para la precisión quisiéramos obtener al final, ¿no? El datum debe ser el de interés local. En particular, el Leica automáticamente nos va a exportar también las coordenadas en WS84. Voy a mostrar un poco cuando configuremos el proyecto a qué me refiero. Pero lo que sí es importante, como les decía al inicio, es que la época de referencia de las coordenadas sean la misma. Es decir, todas las coordenadas se hayan medido o se hayan calculado para un mismo año. La importancia radica en que la vinculación sea homóloga para todos los puntos de referencia, ¿no? Esto en particular es de bastante importancia. Finalmente, la configuración de antenas, como les mencionaba recién, que de hecho ya lo explicamos, es para ajustar las características específicas de la antena GNSS a procesar, ¿no? Cuando digo las características específicas me refiero a el diagrama de construcción que muestra los offsets o las distancias de la geometría de la antena, ¿no? Tanto para la medición inclinada como para la medición en vertical. Entonces, ese desfase que existe con respecto al centro de fase de la antena, ¿no? Porque la altura la medimos en referencia al marcador físico o a la referencia física que es el ARP, que sería la base del tornillo para la general de casi todas los GNSS hoy en día. Y nosotros necesitamos realmente en el procesamiento es la altura referida hasta el centro de fase de la antena, ¿no? Y por eso es importante tener bien definidos los modelos de antenas dentro de nuestro software. Una vez hecho esto, pues, y procediendo con la configuración del proyecto, podemos también hacer un guardado de plantillas, ¿no? Entonces aquí voy a volver al software para poder continuar con respecto al tutorial. Ok, dentro del software entonces nos vamos a nuevo proyecto. En nuevo proyecto de fábrica vamos a tener en metros y en pies, ¿no? Meters y US feet. Como pueden ver, yo tengo aquí ya varias plantillas que de hecho podemos borrar acá mismo también si es que nos interesa borrarlas. Pero supongamos que empezamos con meters, ¿no? No tenemos nada configurado. Obviamente la primera instancia es crear el nombre del proyecto. Aquí vamos a decir prueba tutorial course. Los datos adicionales son opcionales, por el momento los voy a omitir porque es un tutorial. En general, los ángulos dependerán mucho de la situación geográfica y de las unidades a utilizar. En minería se ocupan mucho los gones, sin embargo yo estoy más acostumbrado a los grados, minutos y segundos con 2 decimales para los ángulos. Ese sería el formato sexagesimal. En área, en hectáreas, esto es de configuración personalizada, así que dependerá de cada proyecto. Hectáreas hasta 5 decimales, lo recomiendo para tener el metro cuadrado, distancia hasta el milímetro y sobre todo tenemos que hacer hincapié en revisar la precisión de las coordenadas, ¿no? Para los grados, minutos y segundos de latitud y longitud es ideal colocar la mayor cantidad de decimales del segundo. Si ustedes pueden ver los certificados de las estaciones, generalmente tienen hasta 5 decimales del segundo. El IGM actualmente entrega hasta 4. Desconozco las razones políticas por las cuales se tendieron a entregar solamente 4 decimales, pero en general lo que se acostumbra es al menos 5. Así que grados, minutos y segundos en hasta 5 decimales. El resto de opciones son bastante de fábrica.
¿no? El orden de las coordenadas es conveniente tenerlo en este y norte, es decir, primero el este y luego el norte, sobre todo si se va a trabajar luego en AutoCAD. Y bueno, lo que puede cambiar acá quizá, por ejemplo, la pendiente, cómo se quiera mostrar. Yo estoy más acostumbrado a verlo en porcentaje, sin embargo, también hay formatos de escala, horizontal versus vertical o vertical versus horizontal, y con respecto al ángulo también de inclinación, ¿no? Como no estoy trabajando pendientes en este tutorial, no lo voy a seleccionar. Y aquí lo importante es seleccionar el sistema de coordenadas, ¿no? El sistema de coordenadas, particularmente para el área que se va a procesar, es el UTM-19 Sur, ¿ya? Lo podemos ver aquí en los certificados IGM y UTM-19. Y particularmente la configuración que podemos obtener es para el UTM-19 del WS84, ¿no? Son las que tienen disponible en el Leica. Una recomendación: en el manager del sistema de coordenadas también pueden importar sistemas de proyecciones y lo podrían crear personalizados, ¿no? Eso podría quedar pendiente para otro tutorial, incluido también la personalización de las antenas. Local y WS84, que en particular, aquí era donde me quería detener. Como estamos utilizando el UTM-19 Sur del WS84, ¿verdad? Si nosotros exportáramos aquí en el display también las locales, lo que va a hacer es que va a ser doble la coordenada. Es decir, como este también está en WS84, el local será WS84 y el WS84 será ese mismo, ¿no? Él siempre va a tener como de opción el WS84. Así que en cambio sería diferente si nosotros aquí configuráramos RS80 como elipsoide. Entonces el local sería el RS80 y WS84 sería su elipsoide. Lo que debemos sí de notar aquí es que las geodésicas son latitud y longitud y las cartesianas son las X, Y y Z geocéntricas, ¿no? Entonces allí, en dado caso, tener solo conciencia de lo que es cada cosa. Como no tengo una tabla de códigos, pues aquí solamente me aparece la opción None. Y hecho esto, yo procedo a crear el proyecto, ¿no? Al crear el proyecto, Leica inmediatamente genera una carpeta dentro de Windows con el nombre del proyecto y toda la estructura que tiene por default generada en Leica, ¿no? Si nosotros quisiéramos guardar un template o una plantilla, ¿verdad? Por ejemplo, con el UTM-19 Sur que acabamos de configurar, lo ideal sería hacerlo en este momento, ¿no? Y por ejemplo, hacer un file, ir a Save as Template y guardarlo como una plantilla, ¿no? Vamos a ponerla acá en 19 Sur, por ejemplo. Y aquí la salvamos. Como ya yo la tengo creada, estoy seleccionando la misma que ya tengo en la carpeta, así que me dice sobreescribir. Lo voy a sobreescribir y obviamente eso lo que va a hacer es que luego, cuando ustedes creen un nuevo proyecto, pudieran seleccionar aquí la plantilla y ya está todo configurado, como pueden observar acá, ¿no? Esta opción va a ser para nuevos proyectos. Si ustedes quieren editar la configuración del proyecto que tienen en pantalla, es decir, este que yo creé que es prueba tutorial course, tendrían que irse realmente a Info and Settings. Y en Settings, allí sí pueden volver a configurar todo el proyecto actual, ¿no? Tanto la información adicional como los sistemas de unidades, ¿verdad? Aquí pueden cambiar el Coordinate System, ¿verdad? De hecho, cómo pueden proyectar las coordenadas si quieren cambiar el factor de escala, porque esto lo pueden quizás necesitar para temas de construcción. Y hay forma de determinar el factor de escala preciso en el sitio. Y aquí es donde me quiero detener un poco porque quiero hacer la edición inmediata antes de cargar ningún archivo de las opciones de procesamiento, ¿no? Aprovechando acá. Y en Data Processing, esto lo podríamos hacer por el menú de procesamiento, pero es un poco más conveniente hacerlo acá en pantalla porque aquí nos muestra todas las opciones, ¿no?
Estas son para los procesamientos de topografía, que porque el Leica también permite estación total, no viene al caso actualmente. Y este pestaña es del GNSS, así que aquí nos vamos a la configuración de procesamiento de GPS, ¿no? La máscara de elevación, voy a ir indicando las opciones una por una. Sin embargo, ustedes pueden ver que el Leica les muestra una ayuda pequeña, ¿verdad? Siempre que se paren en las opciones. Esto pueden traducirlo también con el traductor de Google. La máscara de elevación generalmente yo la ocupo de 5 grados. Sin embargo, hay situaciones en las que puede convenir cambiarla, sobre todo en bosques y en galerías en las que hay obstrucciones. El rate de muestreo o de datos, yo generalmente lo dejo para que utilice todos. Obviamente va a filtrar según la cantidad de datos que disponga y las cores tienen cada un segundo, entonces solo va a utilizar un segundo. Las constelaciones que tienen acá en pantalla son las 4 que generalmente están habilitadas para casi cualquier parte del globo. Sin embargo, ustedes pueden limitarlas, ¿no? Si no quieren procesar Beidou y Galileo porque saben que las core no la tienen, pues lo pueden deshabilitar. Las efemérides en tipo pueden ser transmitidas o precisas. Podríamos colocar aquí precisas. La calibración de antena, nosotros podríamos irnos primero por una tendencia, por ejemplo el NGS como absoluta, que sería la del NOAA, o en su defecto podríamos chequear después de cargar los archivos este nuevo ítem, ¿no? Eso siempre está disponible allá en el menú de procesamiento. Las estrategias, aquí el tipo de solución fija, ¿verdad? Para fase. Por encima de ella tenemos el float. Tienen que asociarse muy bien con los términos que se conocen de RTK, por ejemplo. Podríamos tener float o por código. Van bajando en precisión, obviamente. La optimización automática, pero puede funcionar también en algunas situaciones minimizar por ionosfera. El modelo troposférico, el BMF con el GPT-2 es el modelo más actual, pero pueden funcionar también el SASTAMOIN y el Hotfield, que dependiendo de la situación geográfica o del lugar de la Tierra. En modelo de ionosfera, pues automático es para que lo determine el Leica según las condiciones que existan y las coordenadas, pero funcionan bastante bien con Klobuchar. Yo lo voy a dejar por ahora en automático. Podemos abrir la pestaña de avanzados y filtrar por frecuencias y quizás modificar un poco las configuraciones de acá de avanzado. Para minimización de ionosfera va a determinar al menos un mínimo de distancia de 15 kilómetros, es decir, por encima de esos 15 kilómetros va a minimizar por ionosfera. Las ambigüedades posibles a fijar hasta 300 kilómetros, podría ser conveniente bajarlos, entonces a 200. La duración mínima para una solución flotante en estático puede ser conveniente bajarlo a 1 minuto para que se puedan procesar RTKs muy cortos y permitir de forma automática línea base ancha. En cuanto al análisis, entregar todos los resultados, ¿verdad? Observaciones y residuales es lo mejor. Las opciones de Virtual Rinex yo las voy a omitir en este tutorial. En tiempo es conveniente generar con fracción de segundo, sobre todo para procesamientos con drones que tienen bastantes hertz de datos. El sistema de tiempo conviene más en local porque no configura Leica en UTC, así que el local time sería el UTC más la diferencia de hora, ¿no? En este caso en Chile es una hora de -3. Pero puede ser útil para algunas aplicaciones usar el GPS time. Podemos habilitar para que guarde automáticamente los resultados después de calcular, ¿verdad? Él no va a sobreescribir los resultados anteriores, solo va a sobreescribir la coordenada. Los resultados se van almacenando en el historial. Y cada vez que uno procesa de nuevo, pues él vuelve a calcular nuevas coordenadas, ¿no?
Vamos a cambiar automáticamente resultados después de procesamiento para que nos muestre directamente los resultados obtenidos. Podríamos restaurar todo a default con este botón. El mínimo de duración para líneas bases está en 300 segundos, es decir, 5 minutos, pero bajémoslo a 30 segundos para que puedan procesarse los RTK, que generalmente se miden puntos de 30 segundos o más, pero por si acaso. El máximo de línea base en longitud, 300 kilómetros es mucho. Yo considero que un rango adecuado es hasta 80 kilómetros. Esa sería la distancia entre el rover y la referencia. Recalcular cada vez que hacemos un procesamiento y no calcular las líneas bases entre los puntos de control, ¿ya? Se supone que los puntos de control los vamos a asumir siempre fijos en coordenadas, así que no es necesaria esta opción. Vamos a procesar todas las líneas bases siempre que las carguemos y podemos dar prioridad por duración más larga o por distancia inclinada más corta, ¿no? Esto solamente es la prioridad en el procesamiento. ¿Qué va a determinar primero? Puede ser conveniente la de distancia más corta. Y podría también ser conveniente dejar la solución flotante como referencia, o permitirla, mejor dicho, pero por ahora no lo vamos a permitir. En caso de que algunos procesamientos fallen, podría ser una buena opción permitirla. Esto tiene que ver más que todo con la precisión que se considera flotante o fija en el software, ¿no? En general, podemos también cambiar los intervalos automáticamente al importar, pero de fábrica él la determina, ¿no? Y aquí podríamos restaurar a default. Configurando esto ya nosotros tenemos prácticamente nuestro proyecto ya definido en configuración de procesamiento. Podríamos irnos también a ajustes de redes y a GNSS para chequear qué es lo que va a utilizar o no. Vamos a utilizar como fuentes de desviaciones estándar individuales, pero podríamos definir como en defaults, ¿verdad? 5 milímetros para las líneas bases NCS absolutas y un ppm para las relativas. Es como el default que tiene, o individual para cada punto. Y en individual, pues, el de fábrica para todas las referencias o determinarla según el punto, ¿no? Esto cuando vayamos a hacer ajuste sería conveniente editarlos. Este tutorial, para no alargarlo tanto, no voy a mostrar el ajuste de coordenadas. Solamente voy a mostrar que se obtienen dos tipos de resultados. Obviamente el ajuste lo que hará después es el mínimo cuadrado para las dos coordenadas obtenidas y va a definir cuál es la que tenga el mínimo de error, es decir, una nueva coordenada ajustada. En general, el ajuste podemos también guardarlo automáticamente cuando se calcule. Los puntos de control lo podemos ponderar o lo podemos dejar fijos de error. En iteraciones máximas yo prefiero configurar a 5 por lo mínimo, o máximas mejor dicho. ¿Cuánto sería el criterio? Si por ejemplo es de 1 centímetro el error, ¿ya? Podemos cambiar acá este parámetro a que cuando ya tenga 1 centímetro de error o de diferencia, él pare la iteración. Las elipses de error las va a digitalizar a 100 de escala, ¿verdad? 100 veces más grande. El peso del 95% siempre es el que se considera para las elipses y para los niveles de confianza. En cuanto a los criterios, esto depende mucho del test que se vaya a utilizar. Y para no extenderme mucho en ajuste, porque realmente no lo voy a hacer, podemos configurar diferentes parámetros para las observaciones terrestres y para los sistemas de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, en el Coordinate System, el local, podemos definir si la altura es en elipsoidal o en ortométrica, ¿no?
Como nosotros en los certificados tenemos ortométricas, particular con el IgM, pues vamos a utilizar las ortométricas, ¿no? Y aquí podemos dejar esta de aquí configurado e inmediatamente podemos volver a guardar como un template y sobreescribir el que ya teníamos, ¿no? Allí se volvió a guardar. Ahora lo que nos resta es cargar los archivos y hacer el procesamiento. Entonces vamos a volver a la presentación para mostrarle algunos detalles. Bien, guardado como plantilla, entonces solamente nos falta gestionar los puntos de control y cargar los archivos para poder ejecutar el proceso. Una definición precisa va a estar basada en la coordenada que nosotros utilicemos como referencia. Entonces, el mayor peso de la información va a estar dado por de dónde obtuvimos las coordenadas. En el caso particular de este tutorial, pues tenemos los certificados. Otras opciones de información o fuentes de información serían los planos de referencia del proyecto o coordenadas otorgadas por el cliente o definidas propiamente por el usuario en PPP. En otro video tutorial voy a mostrar sobre el procesamiento de un RTK y en ese particular caso utilizo PPP. Esto facilita en general la coherencia de los datos y la precisión final del procesamiento, ¿no? Lo importante también es tener definidos los archivos, ojalá en formato RINEX, pero si no es formato RINEX, en un formato que sea compatible con el software. El Leica Infinity, dichosamente, tiene bastante compatibilidad con muchos tipos de formatos, incluso de otras marcas, así que no debe existir ningún problema en ello. De hecho, tiene compatibilidad también con los archivos crudos del DJI, que es una de las principales marcas de drones fotogramétricos, ¿no? Y lo que también debemos tener definido son las vinculaciones con las efemérides, es decir, efemérides descargadas, precisas o transmitidas. En particular caso, pues durante la importación voy a importar las transmitidas y voy a mostrar cómo descargar las efemérides precisas, ¿no? Luego vamos a chequear las propiedades de los archivos, sobre todo para detectar alguna incongruencia o algún error. Y para garantizar la calidad de los datos debemos verificar que estén correctamente asignados esos archivos a propiedades de referencia o de móvil a procesar y que tengan asignados los puntos de control que les correspondan. Bueno, aquí en cierta forma doy pauta para hacer el ítem de carga y configuración de las efemérides. Bien, continuando aquí en el Leica, lo primero a hacer o que recomiendo hacer es crear los puntos de control, ¿no? Como tenemos los certificados va a ser relativamente fácil porque ya tenemos las coordenadas, ¿no? Entonces aquí creando en Home directamente con un point y ponemos nuestro nombre de punto de control, ¿no? Como les mencionaba, los puntos de control van a ser los del instituto, los del IgM. Así que el primero será BZCH y podemos escribirlo directamente. Les recomiendo utilizar el mismo nombre del certificado para poderlos asociar directamente, ¿no? El Leica generalmente detecta automáticamente que es el mismo nombre del archivo RINEX, porque en el RINEX va a estar este nombre de acá, BZCH. Lo podemos chequear incluso aquí en el RINEX o en el Hatanaka, que es el formato que tenemos acá, que es un comprimido RINEX. Y fíjense que aquí está el nombre del marcador, está en la línea 7 y ese mismo nombre va a buscar el Leica. ¿Qué va a hacer el software? Si nosotros creamos el punto con ese mismo nombre, pues va a autoasociar el archivo. Sin embargo, siempre recomiendo revisar en las propiedades que realmente esté asignado al punto de control. Entonces, aquí podemos copiar directamente. Tenemos que tener particular cuidado porque Leica utiliza punto decimal y aquí están en coma decimal, entonces tenemos que cambiarlos antes de continuar, ¿no? Coloqué el nombre del punto BZCH, vamos a asignarle un rol de control,
Va a estar automáticamente en las capas de punto. Podemos utilizar capas en Leica. Yo actualmente solo tengo las de fábrica. No tengo librería de código, así que no le puedo asignar ninguno, pero agrego aquí información de course. Voy a mostrar detalladamente las instrucciones en este punto y las demás las voy a saltar, ¿no? Pero entiendan que va a ser lo mismo también para el IGM2. Como voy a usar altura ortométrica, entonces dejo el local grid para utilizar la este y norte UTM, porque si utilizo la local geodetic o las geográficas, me saldrían latitud, longitud y altura elipsoidal, ¿no? Entonces, en dado caso, y bueno, y si usamos cartesianas, serían las XYZ. ¿Qué pasa? Si yo ingreso la altura elipsoidal, él va a determinar la altura ortométrica a partir del geoide 2008. En particular, a mí me interesa fijar la altura ortométrica, ¿no? Yo generalmente en los proyectos utilizo solo la altura elipsoidal y la altura ortométrica la calculo aparte. Entonces, esto lo estoy haciendo solo como ejemplo didáctico, pero en sí el ideal para mí en los proyectos es manejar las alturas ortométricas aparte, ¿no? Y procesar todo con elipsoidal. Sin embargo, lo voy a colocar así en este ejemplo. Bien, copio según recuerdo, tengo la latitud, así que voy a copiar aquí el norte y el este, ¿no? El norte. Recuerden, tenemos que colocar aquí punto decimal, así que em, déjenme ver, copiar. A veces da problemas en el PDF. Fíjense, aquí como tiene punto decimal, coma decimal, entonces no me permite el formato, ¿no? ¿Qué hago? Me lo pongo manualmente, lamentablemente, ¿no? En particular, pues el este es 360.227.633. El norte no se ve, pero aquí está agregando el punto. Ahorita le muestro ahí en pantalla. 6281.237.779. Y la altura ortométrica es 786.617, ¿no? Bien, como pueden ver, sí lo coloco, ¿no? Lo que pasa es que Leica utiliza, como les decía, punto decimal por tener formato en inglés, así que la copia y pega directamente usando punto como miles, no la va a aceptar, la acepta como un dato erróneo. Entonces aquí ya la configuramos el punto de control con las coordenadas. Fíjense que determina automáticamente la separación del geoide y la altura elipsoidal. Y seguramente tiene una diferencia, ¿no? Fíjense, una diferencia aquí de 324 con los decimales, es decir, 32 centímetros, y aquí tiene 25, ¿no? Estas son las cosas que hay que considerar en procesamiento. Yo particularmente, si fuese un proyecto de trabajo, yo trabajaría con geodésica y dejaría que él calcule la ortométrica, ¿no? Porque yo puedo siempre volver a calcular la ortométrica después. No es así con la elipsoidal generalmente. Bien, aquí la posición WS84, disculpe, la calcula automáticamente, ¿ya? Porque en sí él tiene ya esa proyección configurada. Podemos verificar que está bastante cercana, 0206 y 1859 aproximadamente en la geodésica. Esto es debido a la aproximación de la UTM. Y aquí podríamos agregar las desviaciones estándar si es que las tuviéramos. Para no complicar el ejercicio, pues las dejamos a 0. Eso significará que va a estar fija, ¿no? Va a estar fija en 0 el punto de error. BZCH lo creamos y nos aparecería en pantalla, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, este es el punto. Podemos ver aquí en la librería que ya está creado el punto y podemos ver incluso, por ejemplo, podemos fijar posición y altura para los ajustes y podemos también, esto es con clic derecho, en propiedades,
podemos ver de nuevo todo lo que ya nosotros ingresamos e incluso editar las coordenadas, ¿no? En el inspector, aquí en las pestañas, estábamos en la pestaña View y ahora estamos acá en Inspector. Lo primero que nos va a aparecer siempre es la configuración del proyecto, ¿verdad? El sistema de coordenadas en los features. Pero podemos cambiar aquí, de hecho estamos aquí abajo y cambiamos aquí arriba a los puntos y aquí tenemos el punto, ¿no? Ya yo lo fijé con el ajuste a 3D, así que él ya le acaba de cambiar la propiedad y podemos ver aquí toda la información respecto a ese punto. Voy a pausar aquí la grabación y crearé los otros puntos, o el otro punto, mejor dicho, para poder proceder a cargar los archivos. Ok, las instrucciones para IGM2 son las mismas, así que lo salté en la grabación. Fíjense, el rol que tiene es diferente, es solo de control, pero si yo me paro sobre el punto y le doy con clic derecho, puedo buscar en ajuste y fijar posición y altura, ¿no? Y cambia a control fixed 3D. En particular, pues podemos ver ambos puntos aquí en el view. Perdón. En particular, vamos a ver si cuánto tengo de escala. Ahí está, ¿no? Ok, tenemos los dos puntos entonces ya fijados y procedemos a cargar los archivos, ¿no? Para cargar los archivos podemos utilizar la opción de importar desde el home y en importar pues nos abre esta pestaña y buscamos la carpeta correspondiente, ¿no? Yo la tengo en mi OneDrive, así que voy a buscar esa librería. Bueno, en primera instancia voy a cargar la de BZCH en el mismo orden. Lo tengo en carpetas separadas, así que, bueno, lamentablemente tengo que hacerlo uno por uno. Voy a hacer una y lo mismo, es el mismo proceso para las otras dos, ¿no? Tanto voy a cargar el de BZCH como el del IGM2 y cargaré también el archivo del móvil, ¿no? Que a la final de cuentas son estáticos. En particular podemos ver las opciones que tenemos en la importación. Cuando nosotros tenemos diferentes archivos para una misma estación, podríamos mezclarlos en un mismo Rinex con esta opción, ¿no? Si queremos forzar a que un estático sea un cinemático, tendríamos que seleccionar forzar movimiento, no aplica para este caso. Y podríamos mostrar el reporte de importación al generar la importación, ¿no? Vamos a colocar esa opción para que vean lo que puede generar como reporte. Ok, la importación va a tardar un momento. Voy a dejar solamente esta, debido a que son 24 horas de datos, aunque sea un segundo, son una gran cantidad de datos. Y como es Atanaka, pues tiene que hacer la conversión luego a Rinex, pero eso lo hace internamente en Leica, así que no hay que preocuparse en este caso, salvo que va a tardar un momento, ¿no? Fíjense, ahí ya acaba de terminar y va a cargar el reporte y podemos ver en pantalla que nos muestra una información
resumida del proyecto, ¿verdad? En el que se está importando, la carpeta donde está guardado el proyecto y el formato RINEX del que se está importando, ¿no? El archivo. Aquí podemos ver los datos específicos ya del RINEX como tal, ¿no? Incluidas las coordenadas aproximadas y la longitud del archivo en cuanto a la cantidad de datos registrados, ¿no? Acá para mostrar la instrucción voy a aprovechar, fíjense que en la librería ya directamente dentro del punto bzch tenemos asociado también el RINEX, ¿no? Este es el archivo RINEX que se acaba de importar con sus coordenadas aproximadas directamente desde el RINEX. Y aquí en fuentes también podemos ver el RINEX, ¿no? En el RINEX podemos hacer clic derecho y propiedades para ver algunas cosas, pero en particular yo recomiendo acostumbrarse a usar el inspector. En el inspector pueden ver de nuevo aquí en la lista de puntos, pues abrir la cantidad de puntos que existe, o mejor dicho, el archivo, ¿verdad? Y aquí está una coordenada navegada. Esta consideración siempre la va a utilizar para las coordenadas que extrae del mismo RINEX. Y si nos vamos a archivos, en los NCS, pues tenemos aquí el archivo de RINEX importado y podríamos ver aquí incluso las, las gráficas de tiempo de ocupación de cada uno de los satélites, ¿no? Aquí podríamos expandir en dado caso y abrir aquí el zoom para ver los satélites que estén involucrados. Y podemos cambiar incluso la configuración de leyenda para mostrarlos de otras formas, ¿no? En particular, es importante que vayamos a las propiedades del archivo con clic derecho y en propiedades y nos fijemos que el archivo tenga asignada su estación de control. Como pueden ver aquí en la fuente de posición dice BZCH con un cuadrito a naranja que es el punto navegado. Como pudieron ver en el inspector cuando fuimos a los features, está el punto de control y está el punto navegado. Entonces en las propiedades del archivo me interesa que para el procesamiento cambien en la opción con el lápiz, ¿verdad? En la fuente de posición usan el lápiz para seleccionar aquí el punto de control, ¿no? Abrimos la pestaña y seleccionamos este punto de control. Pueden hacer doble clic o sombrearlo o seleccionarlo y darle OK. Y se van a fijar que va a cambiar el icono y va a cambiar el rol también. Hecho esto, pues aplicamos directamente la configuración y automáticamente ya las propiedades se han asignado a este archivo, ¿no? Cerramos las propiedades, fíjense, cambió aquí el rol del punto y ahora lo que nos falta es colocar que es una referencia, ¿no? En clic derecho, pues colocar como referencia. ¿Por qué? Porque este punto ya nosotros lo fijamos como control, así que nos va a servir de referencia para procesar la course que queremos determinar. Podríamos descargar datos de referencia, esto más que todo asociado a los datos que existen online. Y aprovechando que ya tiene, bueno, de hecho incluso podríamos editar la altura de la antena, pero en este caso las cores tienen antena 0, es decir, el 0 de la antena o el RINEX ya está configurado con su altura de antena. Voy a particularmente explicar cómo descargar las efemérides precisas y eso lo podemos hacer desde el Processing y en GNSS Manager, ¿no? Podríamos igual seleccionar con Download y nos va directamente al GNSS Manager, en este caso a referencias, ¿no? Son las mismas opciones, solo que aquí nos va directamente a la descarga de archivos de referencia.
Como pueden observar, ahora solamente en las antenas me aparecen aquellas donde está relacionada el archivo, ¿no? Y aparece en Geo++ y también aparece en NGS. Fíjense, ¿no? Es el mismo modelo de la antena porque solo tengo cargado un solo archivo. Es importante chequear cuando carguemos todos los archivos en dónde están todos o en dónde está cada uno de ellos para que podamos consolidarlos en una sola. Nos vamos a la pestaña de efemérides precisas y teniendo esta pestaña vamos a Download y nos va a aparecer la opción de descarga. Disculpen. Y en la opción de descarga, fíjense, ahora nos aparecen las fechas de referencia del archivo, ¿no? Este archivo va desde las 20:59 UTC hasta las 20:59 UTC del día 9. Entonces, podríamos dejarlo de fábrica, pero es preferible, esto como referencia personal, cambiarle un día menos y un día más, ¿no? Para que asegurarnos de tener efemérides precisas en el rango de procesamiento. Obviamente, efemérides precisas. Podríamos también importar un archivo de navegación, si es que existe, pero con eso es suficiente. Particularmente, pues va a buscar en la coordenada fija archivos de referencias virtuales, pero esta opción yo no la estoy habilitando, como pueden ver. Así que le damos iniciar. Teniendo las fechas seleccionadas, él va a autobuscar, están acá abajo, fíjense, las efemérides precisas que correspondan a esas fechas, ¿no? Entonces aquí ya las está descargando y solamente está esperando a terminar para importarlas en el proyecto. Aquí tenemos el tipo de efemérides que son y ya están actualmente importadas. ¿Cómo nos podemos fijar que fue satisfactorio? Pues aparecen acá, ¿no? En particular, ¿de qué instituciones está descargando? Del CODE, ¿no? Esto puede cambiar dependiendo de las que estén disponibles. Particularmente las del CODE son las que más se recomiendan hoy día. Es una institución alemana que la pueden buscar por internet. Cerramos acá y voy a pausar la grabación para continuar cargando los otros archivos, así que verán un salto. Aquí retomo un poco para mostrarles que del equipo que voy a procesar, ¿verdad? Que es el de bienes nacionales, el BN13. Voy a incorporar también las efemérides transmitidas porque las tengo a disposición y es recomendable también incorporarlas al proyecto para que en caso de que fallen las precisas, pues tenga las transmitidas, ¿no? Esto es una consideración particular. Retomando acá, entonces desde el inspector vamos a inmediatamente chequear. Fíjense que el de la IgM2 también lo asoció. Sin embargo, vámonos acá a las propiedades del archivo y también asignemos como fuente de posición el del punto de control. ¿Ya? Ok. Aplicamos. Aquí también podríamos, como les mencionaba, editar la altura de la antena, pero hasta el momento no es requerido. Es importante que para ahorrarse pasos en el RINEX, ustedes tengan la seguridad de que la altura esté bien colocada hasta el centro de fase y así pueda, en cierta forma, ahorrarse un poco el proceso dentro del Leica, ¿no? Si el Leica reconoce la altura de la antena desde la RP y puede determinar al centro de fase, pues tendrían que colocar en el RINEX la del ARP para que el Leica haga la conversión. Eso es un poco más del detalle en cuanto al RINEX. Aquí hacemos referencia el IgM2 porque es un punto de control y tenemos el BN13 que es el que vamos a procesar, ¿no? Particularmente aquí tenemos la vista, fíjense, ahí están los dos vectores. Podríamos chequear, por ejemplo, o hacer un procesamiento automático, pero también podemos cambiar quién es la referencia de qué, ¿verdad? En dado caso, BZCH a BN13 o BN13 a BZCH.
Actualmente, como están determinadas, están bien. Así que tenemos de referencia BZCH y IgM2, ¿no? Sin embargo, hagamos ese ejercicio, ¿no? Aquí clic derecho, BZCH es la referencia y el IG y el BN13 es el que vamos a determinar, ¿no? Y fíjense que cambia el color. Y lo mismo hizo acá en IgM2, ¿no? No se habían definido, pero vamos a chequear con clic derecho, fíjense ahora IgM2 a BN13, ¿no? Disculpe. Acá tenemos entonces ya configurado nuestros vectores con la forma correcta. Esa definición ya se hace automáticamente si la hacemos desde el view, pero podríamos haber también definido aquí este como rover, ¿ya? Y al tener ese como rover, pues las referencias automáticamente se iban a vincular en la dirección adecuada, ¿no? Si no lo tenían de esa forma, por ejemplo, aquí selection, ¿ya? Como estaba antes, podemos hacer aquí con clic derecho, rover, y ahora se hacen, como pueden observar, la vinculación referida. En particular, teniendo esta disposición y ya teniendo también los archivos de cada uno de las cores, más las efemérides específicas, solo nos resta definir qué antenas se van a utilizar, ¿no? En particular, podemos chequear en GNSS Manager dónde están las antenas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en NG14 vemos que están todas, ¿no? Están todas las que tenemos aquí en pantalla, las Trimble, ¿verdad? Y la Topcon, ¿ya? Entonces podemos dejar NGS14 o NGS absoluta, son las mismas fuentes de información, así que NGS absoluta está bastante bien, ¿no? Aquí, en esta pestaña de acá es que podemos cambiar las fuentes de las antenas, ¿no? ¿Qué pasa si generalmente el Leica va a dejar de fábrica el NGS absoluto o la última que hayamos seleccionado? ¿Qué pasa si no están nuestras antenas en este set de antenas, ¿no? Estos son grupos de antenas GPS. Si no están y se intenta hacer un proceso, va a arrojar un error porque no tiene una antena definida, ¿no? Es como si se desconociera. Entonces tenemos que asegurarnos que el grupo que seleccionemos acá tenga las antenas registradas. Podríamos chequear los parámetros y aquí voy a hacer una pausa para ver las diapositivas. Ok, en cuanto a los parámetros de procesamiento, pues hacemos primero que nada, tenemos que tener consciente los intervalos de observación, que en particular en este caso todos son el mismo, ¿verdad? Un segundo de datos. Se pueden homologar o en su defecto el Leica va a utilizar los datos que tengan en común. El modelo de atmósfera y las estrategias de filtrados. Ya al inicio, cuando hicimos la configuración, durante la creación del proyecto, chequeamos estas configuraciones, pero lo vamos a revisar en cada una de sus pestañas solamente de forma visual. La ejecución del proceso, ¿verdad? Se van a utilizar los datos de las estaciones CORS para aplicar los parámetros definidos en el proyecto para el procesamiento y obtener las coordenadas de, en este caso, BN13, que será el punto a determinar. Y posteriormente, pues vamos a chequear los resultados y la interpretación de los reportes de procesamientos y, en su defecto, un ajuste final si es que es requerido, ¿no? Volviendo al Leica, entonces podemos chequear las pestañas. Fíjense en Data, está tal cual como yo la había colocado en la configuración del proyecto. Por eso podemos chequear la configuración de procesamiento por estas pestañas de acá. Data, ¿verdad? Estrategia, ¿ya? El Auto Settings, ¿no? Las configuraciones automáticas y el avanzado,
¿no? O en su defecto, podríamos haber ido al file y en Info Settings irnos a Data Processing, que es el procesamiento de datos en GNSS, y chequearlos todos acá, ¿no? Entonces, en particular, a mí me es más conveniente revisar todo lo que tiene que ver con procesamiento en este apartado. De hecho, si se pueden fijar, aquí tenemos el formato del tiempo y en las opciones de allá no las tenemos, ¿no? Entonces, este es el mayor, es el que tiene las opciones más completas. Si nosotros hicimos esta configuración al inicio del proyecto o en su defecto la haríamos en esta etapa, pues nosotros podemos proceder a la pestaña de procesamiento y hacer procesamiento y análisis, ¿no? Esto hará el completo, ejecutará el proceso para obtener las coordenadas y también el análisis para definir los residuales, ¿no? Entonces aquí procesan análisis y esperamos que tenga los resultados. En particular, actualmente está ejecutando el procesamiento y lo estoy dejando en grabación solamente para que vean el tiempo que tarda en ejecutarse, ¿no? Em, Esto puede variar en tiempo de procesamiento dependiendo de la cantidad de archivos o cantidad de datos que tengan, ¿no? Pero fíjense que aquí nos muestra una barra de proceso y obviamente en lo que esté completo él nos cambiará a la pestaña de resultados, ¿no? Fíjense que aquí en el inspector tenemos ahorita en la pestaña de datos GNSS y luego nos va a cambiar a la pestaña aquí de resultados, ¿no? El proceso debería tardar un par de minutos más, así que lo voy a dejar en pantalla mientras se ejecuta. Bien, mientras se va ejecutando, porque veo que va a tardar un poquito más por la cantidad de datos, les voy a mostrar las etapas de exportación, ¿no? Y voy a conversar con respecto al tema. Cuando hacemos la exportación de los resultados, pues tenemos que chequear los datos, en qué formato los queremos para los productos finales, ¿no?
El Leica en particular nos va a mostrar una tabla de resultados con las coordenadas y esta tabla de resultados pues se pueden exportar en diferentes tipos de archivos, ¿no? Podemos hacer una exportación de las coordenadas simplemente en formato CSV, TXT o Excel. Si mal no recuerdo son las opciones más generales que tiene Leica. También podemos hacer una copia directa de la tabla que nos muestra el inspector y guardarla como un CSV, que en particular es la que he visto más útil porque guarda la tabla completa en ese mismo formato. Pero en Leica también podemos disponer de una exportación de reportes, ¿no? Y estos reportes los podemos guardar en PDF, por ejemplo. La verdad que son bastante atractivos y nos muestra el detalle completo del procesamiento. Bueno, tiene dos tipos de reportes, el resumen de procesamiento y el que es detallado, así que tienen esas dos opciones como para exportar. También pueden exportar o vincular directamente al Google Earth los resultados, así que pueden utilizarlo como un digitalizador de los vectores que hicieron de procesamiento. Vamos a ver esa opción también cuando termine el proceso. Idealmente, como recomendación, siempre mantengan un respaldo organizado, la trazabilidad de su información, de cuál versión es la última procesada, para que puedan disponer de ella en una opción futura, ¿no? Sobre todo si van a hacer otra vez el procesamiento con otros diferentes tipos de opciones. Algunos formatos, como les mencionaba, variedad, existen desde CSV hasta diferentes formatos para otras marcas, como por ejemplo formatos tipo Trimble, Leica, Topcon, etcétera, que serían los especializados. Y también puede haber una entrega personalizada dependiendo del proyecto, por ejemplo un Shapefile o algún KMZ, el respectivo. Y en conclusión, y esto para pasar directamente a los resultados en el Leica, pues se ha dado hasta el momento un proceso totalmente detallado del procesamiento de GNSS de las cores para obtener los resultados confiables de las coordenadas que vamos a ver actualmente porque justo acaba de terminar. Bien, pasando acá al Leica, pueden fijarse que nos ha entregado dos resultados diferentes porque hicimos dos procesamientos, ¿no? Se pueden ver acá. Y en particular tenemos desde el IgM2, siempre nos va a indicar cuál fue el indicador del punto y desde qué estación es el resultado. Y tenemos desde BZCH. Ambas se guardaron automáticamente porque fue la configuración que yo dejé del proyecto. Y en este caso fijó solución y aquí fijó solución para GPS y para GLONASS también, ¿no? Cuando existen diferentes tipos de satélites, él nos va a mostrar aquí las constelaciones de las cuales se disponen, ¿no? En dado caso, para BZCH dispone una mayor cantidad de constelaciones. Pero el problema de esta estación es que está más alejada de la coordenada del punto a determinar, ¿no? Eh, Veamos aquí al final. Bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, la distancia inclinada, slope distance, y vemos que IgM2 tiene una distancia inclinada menor de 1400 metros y BZCH tiene 21.666. Podemos chequear las coordenadas en temas de norte, este y altura. Ya, vamos a buscar aquí las coordenadas. Están acá. Y en particular vamos a compararlas con el resultado en el certificado, ¿no? El certificado del IgM. Entonces, podemos observar en ambos lados de la pantalla. Vamos a aquí colocar en la pantalla las coordenadas para el norte. Bueno, podríamos comparar directamente la altura ortométrica. Fíjense, para BN13 la altura ortométrica nos dice el certificado que es de 616 con 855, es decir,
616 metros, punto 85 centímetros aproximadamente. Y la más cercana a ese proceso es la del IgM2, 616,751. Esto es de alguna lógica porque la estación está mucho más cerca del punto a determinar, ¿no? Fíjense que aunque son pocos los kilómetros hasta el BZCH, tiene una configuración diferente, entonces tendríamos que tener un diferente tipo de configuración de procesamiento para obtener un mejor resultado. En particular, las coordenadas desde el IgM2, pues tenemos que en el norte 359,201 difieren unos 7 milímetros y en el este 564 y tenemos 554 difieren 1 centímetro, ¿no? Entonces están bastante adecuadas desde el IgM2. Estas son las diferencias que nosotros tenemos que comprobar al chequear los resultados, ¿no? Obviamente tenemos que dar una cierta ponderación dependiendo de la distancia y como pudieron observar, pues aquí prevaleció la distancia más corta. Entonces, por eso la configuración de procesamiento es bueno que dejen configurado la distancia más corta como principal prioridad, ¿no? En particular, pues podríamos automáticamente desde el procesamiento, ¿verdad? Chequear aquí los reportes, clic derecho y en reports podemos ver el summary, que es el resumen, y nos va a generar un PDF o realmente va a generar una ventana de reporte que podemos guardar a PDF, ¿no? Este es el resumen del procesamiento. Pueden ver que tiene lo básico que se requiere para un reporte y podemos hacer aquí un salvado, ¿no? A PDF. En particular, pues nos lo va a guardar en la misma carpeta del proyecto, en la carpeta o subcarpeta de reportes, ¿no? Y vamos a hacer exportación ahí mismo. Obviamente dentro de su Windows tendrían que buscar la carpeta del proyecto y chequear dónde lo guardó para copiar los PDF, ¿no? Vamos a cancelar aquí la impresora porque no es una impresora lo que estoy buscando. Cerramos, ¿verdad? Pues ahí guardó el reporte. Y podemos guardar también el reporte detallado, que es mucho más largo, pero ofrece todos los detalles del procesamiento, incluido las fijaciones de coordenadas en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es un poco más largo en generarse. También se puede guardar. Voy a esperar que termine aquí de ejecutar. Bien, ahí tuvo un par de segundos nada más, había parado la grabación, pero tarda un poquito más en ejecutarse porque es el detallado y pueden observar que, bueno, va a tener mucha más información. Por ejemplo, las señales de los satélites o las señales de traqueo y el azimut y elevación de los satélites, ¿verdad? Los DOP y los detalles con respecto a la fijación de coordenadas, ¿no? Importante revisar los residuales, ¿verdad? Que estos son las de diferencia de código y las de fase, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los residuales para cada uno de ellos. Y aquí los estatus de traqueo, ¿no? Esto para cada uno de los segundos que se hayan procesado. No voy a alargar el tema y esto continúa hasta el final, ¿no? Pueden observarse donde hubieron fallas, ¿verdad? En cuanto a las órbitas o en cuanto a los datos, cuáles se tomaron en cuenta y cuáles no. Al inicio, dentro de la información básica, podemos chequear igual los parámetros de configuración y los parámetros usados en cuanto al procesamiento, ¿no? Fíjense aquí, se usó las efemérides precisas, GPS y Galileo, ¿verdad? Aunque había GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, pero seguramente es por la estación IGM. Y bueno, todas las demás configuraciones, ¿no? Y no voy a hacer mucho más hincapié.
Ahí seguramente lo que falló acá fue la minimización por la ionosfera, ¿no? Entonces podría hacerse un nuevo proceso para esta línea base, pero cambiando la configuración por ionosfera, por ejemplo en el auto settings, no, perdón, en avanzados, cambiar aquí para que la minimización por ionosfera sea después de los 20 kilómetros o de los 25 kilómetros, de forma que no haga minimización acá, ¿no? Y ver si arroja un mejor resultado. Ese podría ser un ítem a cambiar. En la pestaña de Features podemos copiar, fíjense aquí obtuvo un promedio, pero podríamos hacer un ajuste, ¿verdad? Con clic derecho. Podemos guardarlo, editar el código o guardar uno de los resultados. Yo voy a particularmente guardar el del IgM2 y aquí lo podemos salvar como, y fíjense que está como archivo CSV de fábrica. Este es desde IgM2, lo voy a guardar. Y lo que va a hacer es que va a guardar toda esta tabla de datos, ¿no? Ahí está la tabla de datos con las coordenadas en su defecto, obtenidas desde IgM2, ¿no? Si a nosotros nos interesara mantener la de BZCH, que en particular caso no es así, podríamos, en vez de hacer un promedio, buscar hacer un ajuste, ¿no? Y aquí en ajuste, pues terminar de hacer el ajuste de las observaciones, ¿ya? Y hacer el ajuste de las coordenadas de los GNSS, ¿no? Fíjense, aquí están las opciones, abriendo el GNSS, el BN13 y procesar haciendo el ajuste aquí, el usar. Y al usar un ajuste, igual podemos ver la serie de tiempo, ¿verdad? Y nos va a mostrar más que todo las posiciones ajustadas. Fíjense, ahí está la diferencia en posición entre una y otra de las soluciones, desde el IgM2 y desde el BZCH. Y ahora en Features, pues debería haber ajustado el promedio, ¿no? El que dice average, ¿no? Fíjense que la coordenada ahora la cambió, más similar a la del IgM2 por la ponderación que tiene también. Y bueno, allí hay diferentes opciones a continuar en cuanto a procesamiento, ¿no? Todo este compendio de datos, pues también lo podemos buscar, guardar, seleccionándolos todos, haciendo un reporte según control de calidad con clic derecho o lo hacemos con un Save As como un CSV, ¿no? Y aquí podríamos poner todos y guardarlos, ¿no? Déjenme ver si puedo abrir los resultados desde acá mismo. No, tendría que irme a la carpeta de archivo. Pero lo que en sí va a guardar es un CSV con las coordenadas. Vamos a tratar de buscarlos. Eso está en documentos, en Leica, Geosystem. Fíjense, él va a ir creando las carpetas dentro de esta misma de proyectos. Y en particular vamos a ordenar por fecha. La última fue esta de acá. Y dentro tenemos en reportes, aquí está el PDF, como pueden ver, que exporté. Y en Exported Data, pues están los CSV, ¿no? En particular vamos a verlo con Notepad++, el editor de texto. Y fíjense que el punto que guardé, pues ahí está la tabla con todos los datos que se veían allá en el inspector. Y en todos, vamos a intentar abrirlo con Excel, porque Excel tengo acá de fábrica separación por coma. Ahí tenemos la tabla también de datos de todo lo que estaba en el inspector que guardé como CSV, ¿no? Entonces es la recomendación que les hago para exportar las coordenadas porque es un poco más práctica, ¿no? Ahí tenemos las coordenadas en este y norte y altura ortométrica, X, Y, Z,
y geográficas, ¿no? Para el WS84, ¿no? En su defecto, cuando se hace el ajuste, como les mencionaba, pues aparecería la promediada. De hecho, aquí están dos promediadas, pero esto es un promedio simple porque no le tenemos peso asignado. Para hacer ajuste hay otra cantidad de pasos que tendríamos que ver en otro tutorial, ¿no? Esto por el momento, y como les decía, en conclusión, hemos visto el procesamiento GNSS desde dos estaciones cores hacia un punto geográfico, en este caso que es BN13. Podemos observar aquí la diferencia en coordenadas, ¿ya? Y en el inspector podemos también tener todas las coordenadas exportadas. Y si nos vamos al GNSS, podemos chequear en los resultados, en la pestaña de resultados, todos los procesos que se han realizado, ¿no? De hecho, aquí está el resultado 1. Si yo hiciera un recálculo o un reprocesamiento, pues me apareciera otro procesamiento, ¿no? Entonces aquí dejamos el video y espero que sea satisfactorio para ustedes y puedan seguir estas instrucciones y generar procesamientos de estáticos desde Leica Infinity. Agradezco su disposición y nos vemos en una próxima ocasión.